Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo, estamos recibiendo cantidad de mensajes de ustedes, algunos les vamos a ir dando curso durante el programa, pero yo diría que prácticamente en su totalidad son contestes con esta preocupación que hemos manifestado y hemos intercambiado opiniones con Florencia respecto a lo que es la actitud de la gente en estos últimos días que, bueno, hemos aflojado la cincha. Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Carlos Azambulla. Él es director del laboratorio Genia, trabaja en la realización de test para mutualistas privadas y hace, doctor, buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias. Un aspecto importante a resaltar es que usted es una autoridad de consulta internacional en tipificación de ADN en casos forenses y de identificación de individuos. Hablando en lo que tiene que ver directamente con los test que está haciendo el laboratorio, ¿se pueden hacer de forma privada? ¿Cualquier persona puede acceder? ¿Esto tiene un costo? ¿Cómo están trabajando en ese sentido, doctor? Sí, esto se puede hacer en forma privada. De hecho, muchos de los análisis, ya hemos hecho más de 2000 análisis, y muchos de los análisis fueron a solicitud de particulares que, aún sin presentar síntomas claros, tenían miedo de haber contraído la enfermedad por haber tenido un contacto o por venir del exterior o familiares que vinieron del exterior y iban a convivir con personas mayores y querían estar más tranquilos con respecto a su estado de si tenían o no el virus en las faringes. O sea que eso es, por un lado está la parte privada y bueno, y también recibimos de muchas instituciones médicas y eventualmente hemos recibido también del ministerio, o sea que no hay limitantes en ese sentido. Y no necesariamente le hacen los test a personas que tengan los síntomas o que, bueno, claramente estén cursando la enfermedad. O sea, yo, por ejemplo, para salir de dudas, ¿puedo ir a hacérmelo? Sí, así es. O sea, en general hay gente que se lo hace porque, ya le digo, o porque tuvo algún contacto que lo dejó inquieto o porque estuvo con gente que vino de viaje y no tenía sentido, claro su estatus, o porque tiene algunos síntomas menores de dolor de cabeza, dolor de ojos, que todavía no ha tenido fiebre, hay de todo. Claro, pero a la luz de que estamos en esta fase en la que ya no necesariamente se contagian solo los que hayan tenido contacto con gente que haya estado en Europa o con gente propiamente dicha con síntomas, sino que ya el virus es de circulación comunitaria, cualquiera de nosotros somos potenciales contagiados. Sí, así es. A diferencia del principio, donde había un foco bien claro, hoy por hoy sabemos que el virus está circulando entre nosotros y bueno, uno puede contagiarse en cualquier circunstancia, ¿no? Hablábamos también o estábamos leyendo de la variedad de los test que ustedes proveen. ¿Cuál es la diferencia o cómo se marca, ¿no?, esta diferencia? Porque hay algunos resultados que tardan, leía recién, los más urgentes hasta 6 horas, si no 48 horas, y algunos tardan hasta una semana. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, de los que hacemos como laboratorio, nosotros somos un laboratorio de biología molecular, y hacemos más de 250 test distintos. O sea, esto del diagnóstico viral de coronavirus es una de las aplicaciones del laboratorio. Nosotros trabajamos en oncología, trabajamos en predisposición hereditaria a enfermedades, trabajamos en enfermedades congénitas. O sea, hoy por hoy la biología molecular se usa para muchísimas cosas distintas, ¿no? Es decir, hay pacientes que se secuencia todo el exoma, se hace la secuencia de 20.000 genes. Esos estudios demoran a veces hasta 2 meses. La biología molecular, más bien que es una disciplina y un conjunto de herramientas que se pueden aplicar a distintas cosas. En el diagnóstico viral, que es una de las test, digamos, más sencillos que se hacen dentro del laboratorio, la diferencia de los plazos que se pueden hacer entre 5 horas y 24 horas es que si nosotros, por supuesto, recibiéramos una sola muestra al día o 2 o 3, las podríamos hacer sin problema en 5 horas. El problema es cuando esto empieza a escalar y ya pasamos a 50, 100, 200 muestras por día.
es un proceso en el cual hay que coordinar las tandas, es más complicado y por eso es que normalmente se demoran 48 horas. Pero por supuesto que los enfermos de STI, los enfermos graves, los enfermos urgentes, que vienen rotulados como urgentes, tratamos de sacarlos siempre en menos de 24 horas. O sea, que es el mismo test en realidad lo que se realiza, sino que el resultado, la muestra del resultado depende de la cantidad de demanda que haya sobre los exámenes. Claro, es como que hay es un proceso encadenado donde tenemos todo programado para poder hacerlo en menos de 48 horas. En general lo hacemos en menos de 24, pero y si viene un caso urgente, en vez de entrar en la cola, se saltea a todos y se toma como, se empieza a procesar inmediatamente. A nivel nacional. En realidad, también uno de los problemas que hemos tenido para no poder hacerlo en menos de 48 horas es que hemos tenido muchos vaivenes con los reactivos. Entonces, hay mañanas enteras que tenemos que estar ajustando un protocolo o tardes enteras. Entonces, 48 horas es razonable para los casos que no son de STI. Sí, bueno, pero mi pregunta iba ahora hacia, a nivel nacional, ¿no? Hay muchos test que se están realizando que duran, que los resultados se dan a más de 48 horas. ¿También es por la demanda esta demora en el resultado o es porque se realizan distintos tipos de exámenes? No, todos estamos haciendo el mismo examen de coronavirus. Quizás haya problemas, también hay problemas reales de abastecimiento de reactivos. O sea, nosotros estamos pudiendo importar, todos los reactivos que se usan para esto son importados. Nosotros importamos de Estados Unidos, de Inglaterra, y muchas veces decimos, bueno, quiero comprar suficiente para tener 1000 reacciones, para estar más tranquilo, y me dicen, no, mira, 1000 reacciones no te podemos vender, te podemos vender 150, 200. Entonces nos dicen, bueno, te vendemos 200 esta semana y el martes que viene te podemos vender 200 más. Y después nos dicen, bueno, pero el martes en realidad, por reprogramación de vuelos, la empresa de transportistas, el vuelo que iba a llegar el martes llega el sábado. Entonces ahí se arman unos líos enormes, porque estamos luchando con dos cosas difíciles. Una es el desabastecimiento mundial, porque a nivel mundial se están terminando o no se están pudiendo reponer los reactivos con la necesidad con la demanda, y por otro lado tenemos el problema de los vuelos, o sea que hay mucho menos vuelos y los vuelos se están reprogramando continuamente. Eso hace que uno no pueda tener stock y bueno, y ande, pero digo, nosotros estamos muy conformes con no haber tenido que parar de brindar el estudio, por ejemplo, que en otros países a veces pasa que hay semanas que no hay más estudios para hacer, que no se pueden hacer estudios. Sí, sí. Su laboratorio tiene alcance nacional, es decir, ustedes cubren todo el país y además van a domicilio. ¿Cómo es el procedimiento? Claro, lo que pasa con esto, al ser la pandemia que todos conocemos y al contagiarse tan fácilmente, no podemos pedirle a los pacientes que vengan al laboratorio porque eso sería un foco de infección. O sea, si estuviéramos sacando las muestras acá, en realidad aún los no infectados se infectarían porque estaría lleno de gente sacándose la muestra. Entonces, tenemos que ir a domicilio, casa por casa, mandamos un enfermero completamente equipado con la indumentaria necesaria para evitar los contagios, de forma que el paciente no sale de su casa, se mantiene en su cuarentena, el enfermero va, le toma la muestra, descarta toda la ropa que utilizó, que son sobretúnicas, guantes, tapabocas, lentes, material descartable, y viene con la muestra al laboratorio. Y después en el interior tenemos varios laboratorios que trabajan con nosotros y también empresas tercerizadas que se encargan solo de tomar muestras. Ahora tuvimos que tomar muestras para UPM, por ejemplo, que era una cantidad de empleados bastante grande, eran como 400 muestras distribuidas en todo el país, no en todo el país, pero en varios departamentos, y contratamos una empresa que se dedicó de organizar esa toma de muestras. Doctor,
¿qué costo tiene para la persona el hacerse un estudio de estas características, sea cual sea el punto del Uruguay en el que se encuentre? Acá en Montevideo el costo es de 4.900 pesos, porque cuesta 3.900 pesos el estudio y unos 1.000 pesos tomar la muestra. En el interior, la empresa esta nos cobraba un poco más de 1.000 pesos, no me acuerdo si 1.500 pesos o 1.600 pesos, o sea que en vez de 4.900 serían 5.500, una cosa así. Depende del departamento y depende los laboratorios que nosotros trabajemos en ese departamento. O sea, eso para las consultas en el interior yo preferiría que nos consultaran caso a caso. Bien. Porque también, en este caso también, que era una empresa grande que nos pidió para muchos, a pesar de ser del interior, tampoco fue el mismo precio que cuando es una sola muestra del interior. Claro. Debemos inferir de que más allá de que ustedes trabajan, dijo, con varios laboratorios y con empresas tercerizadas, que la calidad en los protocolos y en el cumplimiento de las normas sanitarias están absolutamente garantizadas, sea el departamento que sea. No es que, bueno, justo en Cerro Largo tenemos un laboratorio, pero que no trabaja del todo bien, o sea, no cumplen a rajatabla. Me imagino que ustedes habrán protocolizado todas las empresas que trabajan con ustedes. Sí, eso está muy estandarizado. Se hace un hisopado nasofaringio y un hisopado faringio con los materiales que nosotros les proveemos, o sea, no hay problema en ese sentido. También recién comentaba que hay empresas que hacen este pedido de hacer varios test a todos sus empleados. Qué importante es poder garantizar en el retorno a la actividad laboral que todos sus empleados se hayan realizado este test y hayan tenido el resultado, ¿no? Obviamente antes de comenzar sus tareas. Y sí, lo que pasa es que hay actividades que son especialmente sensibles, bueno, todas las actividades, pero en la construcción, por ejemplo, si aparece un caso dentro de una obra, tienen que ir a cuarentena todos los que estuvieron en contacto con ese caso. Si aparece, qué sé yo, personal que se va a embarcar, que va a ir a alta mar y en el barco se embarca un infectado, también puede infectar a todos los de la tripulación, o gente en las casas de salud, por ejemplo, que necesariamente va a trabajar con gente vulnerable, también es necesario que estén testados. Hay muchas actividades en las cuales el riesgo empresarial, digamos, desde el punto de vista estrictamente empresarial, de tener un foco adentro de la empresa es un problema grande, ¿no? Más allá del problema humano, por supuesto. También hablábamos de la cantidad de test que hizo, ¿no? Dijo más de 2.000 hasta el día de hoy y leía que cerca del 5% fueron resultados positivos. ¿Cree que la cantidad de resultados positivos a nivel nacional está siendo muy poca por la cantidad de test que se están haciendo o porque es la situación actual o verdadera del país? Eso es más bien para los estadísticos, pero los expertos en estadística, pero yo creo que si realmente quisiéramos saber la situación en el país, tendríamos que sacar muestras que no estuvieran sesgadas, o sea, habría que sacar muestras al azar y ver cuántas de las personas al azar son positivas. Eso hasta ahora no ha sido así porque por la urgencia y por la poca disponibilidad de test se ha reservado para sacar a personas que tienen los síntomas, que tienen riesgos, Entonces, al no ser una muestra al azar, yo creo que el número de casos que hay no es necesariamente, que hay reportados, no es necesariamente ¿cómo se dice? No es necesariamente reflejo de la situación real, ¿no? No sé si me explico. Sí, bueno, claro. Depende mucho de la cantidad de test que se están realizando. El gobierno había anunciado que iba a hacer hasta 800 test por día y ustedes están hablando que el laboratorio Genia cuenta con la posibilidad de hacer 800 por día. ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia, ¿no?, de un solo laboratorio y de toda la capacidad a nivel del país? No, bueno, no es tan así. O sea, nosotros hoy por hoy, de promedio, hemos hecho 200 por día y podemos hacer 400 por día y si es necesario podríamos llegar a hacer 800 por día.
en estas semanas hay que tener en cuenta que todo esto está pasando en tiempo real, ¿no? No es que uno diga, bueno, tal laboratorio tiene esta capacidad. ATGEN, por ejemplo, que es otro laboratorio de diagnóstico, también ha ido aumentando su capacidad. El Instituto Pasteur empezó a hacer diagnósticos ahora y también va aumentando su capacidad. Bueno, el Maciel también, creo que, bueno, no quiero nombrarlos a todos porque me voy a olvidar, pero el americano, Castro Gerardi, la española, o sea, todas las instituciones están adquiriendo capacidades para ir aumentando esos test. Digamos, nuestro laboratorio, la ventaja que tuvo en su momento fue la velocidad de respuesta junto con ATGEN, porque somos laboratorios que nos dedicamos a biología molecular exclusivamente. Muchos otros laboratorios son análisis clínicos que han incorporado sobre todo plataformas automatizadas, y coincide que los primeros reactivos que se acabaron a nivel mundial fueron los de las plataformas automatizadas. Pero toda esta capacidad se está recomponiendo y se está aumentando, y yo creo que, sin lugar a dudas, en las próximas semanas el país va a estar en condiciones de hacer no 1.000 por mes, que ya hoy está en condiciones, sino hacer 2.000, 3.000, 5.000 por mes. A partir del cambio de criterio para la realización de estos Por test... día, quise decir por día, ¿eh? Sí, claro. A partir del cambio de criterio por parte del gobierno para permitir la realización de los test a nivel nacional, ¿han recibido ustedes un incremento en estos pedidos? Sí, esta última semana hemos recibido un incremento, justamente a raíz de este cambio de criterios y también a raíz de estas empresas que empiezan las actividades y que quieren testar a su personal antes de reiniciarlas. Por ambas fuentes han aumentado los casos. Y ustedes... Y ahora hubo un llamado hubo una compra directa que se abrió el viernes pasado, donde participamos varios laboratorios por una cantidad muy importante de tests. O sea que se ve que el Ministerio ha conseguido los rubros suficientes del Ministerio de Economía para aumentar mucho el número de tests. Doctor, ¿ustedes han hecho algún test en alguna persona que haya tenido coronavirus y que se haya recuperado y que vuelva a tener síntomas? No, hemos hecho varios, más de 10 casos, así seguros, conocidos, de gente que ha tenido el coronavirus y tuvo los síntomas y después se hicieron los test y dieron negativos. Pero que después de ser negativos, que hayan vuelto a tener síntomas, nosotros personalmente no tenemos experiencia. Porque se habla de que la gente que tuvo el coronavirus y que se recuperó en domicilio, por ejemplo, que vuelve a tener síntomas. Estábamos leyendo sobre todo noticias internacionales que había preocupación en algunos países asiáticos porque se constataba eso, ¿no? De que gente que ya había cursado la enfermedad en domicilio sin complicaciones volvía a presentar los síntomas. Bueno, sí, yo también leí algo en la prensa. Sin duda son casos, son las excepciones, ¿no? O sea, normalmente las infecciones virales y el sistema inmune genera una reacción que a uno lo protege del virus que está circulando. Por eso es que a toda la comunidad científica internacional le están llamando la atención estos casos. Pero no creo que sea la norma ni que sea algo. Yo creo que los que ya se han recuperado de la enfermedad tienen chances para ser bastante optimistas de que no se van a volver a infectar. ¿Tenemos alguna pregunta de algún televidente de cuánto es el costo en Maldonado del test? En el orden de los 5.500 pesos, pero no se lo podría dar ahora con exactitud porque no lo manejo. Pero sé que es un poco más caro que en Montevideo, que es 4.900 por el tema de transporte, y eso debe ser 5.000 y pico, 5.500, pero no lo tengo, que no lo tomen como exacto, lo mejor es que está bien, ahí teléfono. está, es una referencia, Sí. digamos. Sí. Las personas que quieren hacerse el test, y en este caso yo, ¿no? Porque después de la información del gobierno que anunció que todos los test que se realicen en mutualistas y en hospitales públicos iban a ser cubiertos el costo por el gobierno, ¿por qué una persona elige ir a un laboratorio privado y no hacerse al que tiene acceso sin costo?
Supongo yo que a pesar de que se han disminuido las exigencias para hacer los tests, uno no puede ir a su mutualista y decir, bueno, vengo a que me hagan el test porque, qué sé yo, mi hija acaba de venir de Europa y quiero estar tranquilo. Hay situaciones que creo que no las cubre ninguna mutualista, ¿no? O sea, son situaciones que, si bien son razonables desde el punto de vista de la persona que quiere saber su estatus, las mutualistas no creo que las cubran. ¿Y usted coincide en que tienen que, o por qué, cuál sería la explicación de que para confirmar un caso recuperado tienen que hacerse 2 resultados de test que den negativo después de haber contraído el virus? Bueno, eso es bastante común en los análisis en general, porque todos los análisis tienen posibles fallas, es decir, bueno, para que no esté en el tema, capaz que es difícil de entender, pero hay muchísimas etapas, desde que se toma la muestra, que la muestra puede estar bien tomada o mal tomada, o justo en esa oportunidad haber tocado una parte de la faringe que está más infectada o menos infectada, del transporte de la muestra, que puede haber sido en buenas condiciones o en malas condiciones, puede haber habido un cambio en errores administrativos. Todo esto uno tiene normas para disminuirlo, ¿no? Pero que uno es un proceso largo en el cual se pueden cometer muchos errores. Uno tiene normas de calidad y controles internos y controles de todo tipo para que no se cometan esos errores, pero como es una situación tan importante desde el punto de vista epidemiológico, es razonable pedir 2 repeticiones, porque es muy difícil que esos errores se cometan 2 veces. ¿Y cuál es la diferencia o en qué situación están los test que se habían anunciado, ¿no? Que se habían comenzado a realizar aquí en el país? Creo que eso viene muy bien. Lo están haciendo la Universidad de la República junto con el Instituto Pasteur y la empresa TGen. Y tengo entendido que van a cumplir con lo prometido, que era tener pronto los kits a fin de mes, o sea que faltan 10 días. Y por lo que he estado hablando con ellos, ya están bastante avanzados como para tenerlos validados y habilitados por el Ministerio para fin de mes. Y doctor, para ir cerrando, quería preguntarle su opinión o cuál es el análisis que puede realizar de la situación de test que se realizan aquí en el país en comparación con la región, ¿no? Capaz por la cantidad de personas por millón de habitantes. Bueno, nosotros en cuanto a las personas por millón de habitantes estamos muy bien, o sea, en su momento solo creo que Costa Rica y Panamá habían hecho más test que nosotros. Pero creo que eso se debe justamente a que aquí hay una comunidad científica y de laboratorios que hemos respondido muy rápido a la situación, que hemos podido responder rápido. Así que es algo de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos porque sin duda todo lo que se ha invertido en ciencia, en tecnología, en biotecnología, esas cosas que a veces los presupuestos son difíciles de explicar porque hay gente que no está muy convencida. En estos momentos uno ve la diferencia entre un país que ha ido apostando, aunque mucho menos de lo que podría haberlo hecho, pero que ha ido siendo coherente a lo largo de los últimos 20 años, con otros países que están absolutamente desarmados, ¿no? Hay países que ni siquiera pueden hacer el test porque no tienen la gente preparada para poder hacerlos. Doctora Zambulla, queremos agradecerle por estos minutos y bueno, haber respondido estas preguntas que seguramente son esclarecedoras para muchos sobre un tema que tiene alta sensibilidad y que demanda muchas respuestas. Bueno, la posibilidad de tener a un profesional como usted aquí en nuestro programa ha sido de un gran honor, muy amable. Al contrario, el honor ha sido absolutamente mío y quiero aprovechar esta vía para decir enfáticamente que
una cosa que no conversamos, pero me parece importante, que es un error compararnos con Italia hoy o con España hoy. En Italia y en España la cosa empezó antes, o sea que nosotros tenemos un serio riesgo de que esto empeore, un riesgo real de que empiece a morir mucha gente. O sea, yo no quiero dar alarmas, pero no creo que haya que aflojar en lo más mínimo el tema del aislamiento social, porque es sin duda la mejor herramienta que tenemos y es lo que puede hacer la diferencia. Pero no hay que caer en la tentación de pensar de que, bueno, como España está tan mal o Italia está tan mal y nosotros, los números nuestros son tan buenos, nosotros nos escapamos de esto. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos atrasados en el tiempo. Es decir, lo que está pasando acá ahora, en España pasó hace un mes o un mes y medio. Hay que cuidarse mucho y no aflojar con las medidas de la cuarentena, ¿no? Me parece muy importante que usted lo diga, doctor, porque aquí estamos machacando permanentemente y no de hoy con este tema, y más cuando vemos la reacción de mucha gente que parece que toma como que esto ya pasó, como que ya pasamos lo peor, o de repente interpretan o malinterpretan algunos mensajes que llegan del gobierno y creen que la situación ya, lo peor ya pasó y en realidad lo peor todavía no vino. Así que es muy importante que profesionales como usted ratifiquen este mensaje y respalden lo que de alguna manera es el mensaje universal, ¿no? De quedarse en casa, que es la única manera que tenemos para luchar contra esta enfermedad. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de tener contacto con su audiencia. Un placer y hasta pronto, doctor. Que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, los mensajes no paran de llegar, es impresionante. Solamente voy a dar curso a algunos porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero un poquito porque los tengo anotados por número, alguna referencia para poderlos leer. Buen día, la gente lamentablemente es inconsciente. Yo hace más de un mes que no trabajo, tengo a mis hijos encerrados y la verdad me da bronca cómo otros disfrutan como si nada y yo acá encerrada. Otro mensaje dice, yo estoy sin poder laburar hace un mes y medio. Ves a la gente acá como si nada. No se entiende nada. ¿Para qué abrieron las playas y los estacionamientos? Hay una multitud de gente en la Rambla. Otro de los mensajes, que es el número que está acá, dice, todo muy cierto, lo de la responsabilidad de la ciudadanía, pero el gobierno no ha dado señales claras, titubea mucho, deja en manos del ciudadano lo que debería decidir él. Por ejemplo, en turismo, que casi nadie trabaja, podría haber decretado cuarentena obligatoria esa semana y así evitaba que por producto del miedo legítimo no hubiera pobladores pidiendo o exigiendo a otros que no llegaran a diferentes lugares. Sin decir que se utilizaron 1.500 efectivos para exhortar en las rutas y otras cosas. Terminó turismo y habilitamos plazas, escolleras y todos los lugares públicos. Ojo, no se vaya a disparar esto y después solo terminemos responsabilizando a la ciudadanía. Acá esto de salir a la calle hoy es responsabilidad de todos, dice este televidente, y vamos a leer un mensaje más. Que espera que estoy buscando el número, porque lo tengo, como digo, seleccionado por número. En Montevideo estamos locos, fíjate que somos hijos del rigor. Espero que leas alguno de mis mensajes. Lo que dijo el señor de Solanas, el hombre que trabaja en la estación ANCAP. Yo que vivo en Punta, hay gente que sigue viniendo, motoqueros, Chapa Argentina, por donde pasan, gente que aparece que no es de acá, lamentable, estamos en la peor parte de la pandemia, no podemos ser tan estúpidos y egoístas, no nos sirvió lo de Italia y España, yo soy de los que piensan que van a aparecer más casos y si no nos cuidamos es porque no nos queremos. Bueno, impecable doctora Zambulla, sabe y lo dijo bien claro, lo peor puede estar por venir, eso es lo que muchos pensamos, sin duda. Somos una gran mayoría que estamos convencidos de lo que lo peor está por venir. Es como que la ola está viniendo de frente y estamos charlando pensando que qué lindo que está el sol. No, tenemos que ponernos uno con otro, bien agarrados de los brazos, estar unidos y enfrentar esta situación que es la única manera. Pero suena, qué pesado, che, déjense descorchar con el aislamiento y con que esto todavía es lo peor. Estamos bárbaros, mirá qué divino día, vamos a pasear. Yo la verdad estoy harto, está encerrado, ya me peleé con mi mujer como 14 veces, los nenes me tienen con la paciencia agotada, yo los veo a ellos que están muy aburridos, están muy estresados. Tenemos millones de excusas como para justificar el hecho de salir.
Yo si querés te pongo otro millón, porque por tener excusas somos todos fabricantes. El tema es que ninguna de esas tiene lugar ante la realidad y el interés supremo de cuidarnos todos, porque esto recién empieza. Estamos bien, pero recién empieza. O sea que tenemos que cruzar todavía la peor parte, donde los contagios van a ser muchísimos y donde lamentablemente, y ni que hablar si seguimos en esta actitud displicente del fin de semana, los muertos en Uruguay los vamos a contar por decenas y decenas. Y eso no lo queremos. Ya tenemos la primera decena de fallecidos. En un mes y medio, no, ni un mes y medio, en 5 semanas ya murieron 10 personas por coronavirus en Uruguay. ¿Qué estás esperando? ¿Que se muera un familiar tuyo, un amigo tuyo, para ahí decir, che, qué horrible, ¿por qué no me habré quedado en casa? Y ahí sí recluirte cuando ya es tarde. Bueno, estamos a tiempo, hagámoslo ahora. Vamos a una breve pausa, tenemos más para compartir con ustedes. Quédense con nosotros en la mañana del 11.